Ah, bien. Buenas noches con todos y bienvenidos a las asesorías de Biología Celular y Molecular. Como todas las semanas, ya estamos en sesión 9, así que aquí comienza una parte bastante interesante y que van a ver diariamente en su sexto ciclo y en su quinto y cuarto, posiblemente. El tema es comunicación celular mediante moléculas de señalización, receptores, transducción de señales, primeros y segundos mensajeros. Primero vamos a empezar por primeros y segundos mensajeros. En clases anteriores nosotros habíamos hablado de que existían canales en la primera mitad, canales iónicos dependientes del ligando, ¿no? ¿Qué es un ligando? Es un primer mensajero. Básicamente ello, chicos. O sea, cuando escuchan la palabra ligando, molécula señal, primer mensajero, este de aquí, vamos a poner el puntero, ligando. Esta de aquí, que va a actuar en un receptor. Ahora, cualquier consulta que tengan, me la van dejando por texto o pueden abrir sus micrófonos, no hay problema. A ver, primero hay que entender para qué sirve la comunicación celular. En este caso, digamos que todas estas células que están correspondiendo a ciertos tejidos y ciertas funciones, cierta diferenciación que van a tener. Ya habíamos visto que van a tener uniones, comunicación mediante estas uniones, pero también tienen comunicaciones mediante estos ligandos. Ahora, ¿para qué sirven estos ligandos o para qué nos van a ayudar? Pues imagínense que una célula necesita, digamos, una materia prima para sintetizar algún compuesto, pero esta materia prima básicamente es secretada o es en cierta medida procesada por otra célula para que se la dé. En este punto, digamos que las células tienen que hacer una especie de convivencia y entre ellas dar una señalización. Ahora, ¿cuál es la clave de la señalización o de la comunicación celular? Esta parte de aquí, la respuesta. ¿Por qué resalta la respuesta? Básicamente porque todas, ah, si bien necesita transmitir un mensaje, no solo es transmitir el mensaje en una comunicación, sino que existe una respuesta. Ahora, en este punto vamos a clasificarlas y luego ya vamos a ir hablando un poco más de esto y les he incluido algunas preguntas en base al contenido que vamos avanzando. Primero vamos a hablar por tipos. La comunicación puede ser eléctrica o química. A partir de este punto ya nos vamos decantando en que hay dos tipos de comunicación, una eléctrica y una química. Cuando ustedes piensen en electricidad, piensen en algo que sea rapidísimo. En este caso, la eléctrica va a ser rápida, sea a través de descargas eléctricas. Esa es la comunicación eléctrica. La que nosotros vamos a revisar en más detalle el día de hoy es la comunicación química. ¿Qué es la comunicación química? Una comunicación más lenta, pero tiene ventajas. Estas ventajas, ¿cuáles van a ser? Estos de aquí, chicos. Amplificación de señal es mayor. Es decir, el mensaje o la respuesta que se va a llevar al cabo al final de esta comunicación va a ser mucho más potente. ¿Qué significa esto? Que básicamente un ligando, como esta pequeña molécula de aquí, puede ser la responsable de esta respuesta de aquí. Solo una. Por eso nos dice que cantidades mínimas pueden generar unas respuestas grandes. Esa es una diferencia con la eléctrica. Luego, se puede redireccionar la señal. Entonces, digamos que en una comunicación eléctrica, la comunicación es tan rápida y es, entre comillas, tan inespecífica que va, digamos, a diestra y siniestra en estas células. En cambio, la química, ¿qué va a pasar aquí? Solo afecta a la célula diana. A esto se le llama también el cálculo de señal. Por eso en esta imagen vemos que la célula emisora
va a comunicarse con la célula diana. Esta célula diana la vamos a llamar A y esta otra célula no diana la vamos a llamar B. Entonces, esta célula emisora se va a comunicar con la célula diana, pero no se va a comunicar ¿con quién? Con la célula no diana. ¿Por qué? Porque esta célula no tiene receptor para el ligando. Entonces, si no tiene el receptor, que vemos que es este de aquí, esta célula no va a tener respuesta alguna. Imagínense que es como esas cajas que usan los bebés, los niños pequeños, para poner sus figuras geométricas y deben caber. Básicamente es algo así. En la célula, si este ligando tiene un receptor, se va a producir una respuesta. En cambio, si este ligando no tiene receptor, no se va a producir la respuesta. Ojo que aquí lo que estamos hablando es en receptores de membrana, es decir, externamente, porque si hay un ligando, una molécula señal que atraviesa directamente la célula, sí va a ocurrir una respuesta. Aquí estamos hablando ya de otro tipo de receptores de los cuales vamos a hablar un poco más. Sin embargo, siguiendo con los conceptos, como les decía, esto es necesario para la supervivencia de las células. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se comuniquen, vigilen y respondan. Entonces, habíamos hablado de apoptosis, por ejemplo. La apoptosis la vimos en la sesión 7. Tenía una vía extrínseca y una vía intrínseca. Entonces, en la vía extrínseca necesitaba un receptor de muerte. Esta es parte de la comunicación. Básicamente esta célula ya no es apta para seguir viviendo, seguir ejerciendo sus funciones. Por eso se le ordena morir. Una muerte celular programada. Por eso se habla de una comunicación, es decir, recibir, vigilar. La orden es mala o buena. Y responder. Obedecer básicamente la orden. Ahora, esto digamos que lo pueden relacionar a un montón de cosas. Pero ahora, lo principal o el punto de partida de esto es la información que se va a transmitir, las señales extracelulares, que son el ligando, primer mensajero que ya veíamos aquí, distancias variables. Ah, ustedes saben que nosotros, digamos, hombres y mujeres, tenemos una cantidad diferente de estrógenos y testosterona, entonces, fuera de esas hormonas también hay una gama, básicamente una gama amplia de hormonas. Entonces, estas hormonas, digamos, no llegan desde tu antebrazo hasta tu mano, no. Hay un eje central o hay un lugar donde está esta glándula que va a secretar estas hormonas que tiene una distancia considerable, a comparación de otro tipo de señalización donde células vecinas se señalizan entre sí. Entonces, cuando hablemos de la comunicación, hay distancias variables que pueden ser bastante amplias o bastante cercanas. Y bueno, básicamente este, estos factores en cuanto a la comunicación pueden modificar las respuestas. ¿Qué significa esto? Que puede excitar, inhibir o modular. Aquí si queremos dar un ejemplo, a una célula se le va a pedir que secrete más un componente, a otra que secrete menos, o a otras digamos que cambie de componente. Esto es básicamente excitar, inhibir o modular, que sería aumentar, disminuir, cambiar. Y las respuestas pueden ser lentas o rápidas. ¿A qué se refiere con lentas o rápidas? Que por ejemplo, una célula recibe una señal, pero es una señal para, digamos, cambiar la expresión de un gen. Este cambio en la expresión del gen va a tomar su tiempo. En cambio, si le piden a esta célula que deje secretar unos gránulos con cierto componente o que secrete más, va a ser una respuesta entre comillas rápida. Y bueno, aquí tiene las acciones que sobrevivir, dividir, diferenciar y muerte, como les mencionaba. Sobrevivencia de la célula, que se divida, que se diferencie, que muera. Primera pregunta. Señale lo correcto. A ver, ninguna duda por aquí. Seguimos. La célula emisora produce la molécula señal.
Nos remontamos a la diapositiva anterior. Célula emisora, exocita, molécula señal, ligando o primer mensajero. Esto es correcto. La célula diana es el destino de la molécula señal. Vamos de nuevo a gráfico. Célula diana, ligando, molécula señal. Sí, sí es su destino, efectivamente. La comunicación celular química es rápida comparada a la eléctrica. Este es al revés. La eléctrica es rápida, la química es lenta, si las comparas a ambas. Entonces, esto no es. La respuesta sería A y B son correctas. Esto de aquí, fijo, no se olviden. Es como una secuencia. Y hablando de secuencias, am, básicamente aquí vamos a hablar un poco de lo que sería el orden propiamente, o las etapas. Si bien hay una célula productora y una célula receptora, que debe existir síntesis, liberación, transporte, detección, efecto biológico y eliminación. A mí me lo enseñaron de esta manera, así que es toda una secuencia. Entonces, de manera rápida, como ya hemos hablado de esto, es que el síntesis se necesita sintetizar el ligando primer mensajero. ¿Quién lo hace? La célula productora, la célula A, la célula B. Segundo, la liberación. Si esta célula no libera esta molécula señal, no hay ningún efecto. Es como si le pusiesen un muro aquí y ya no se llega más. Ahora, transporte. Exactamente, o sea, debe existir un transporte hacia la célula diana, cual varía según la distancia. Hay ciertos ligandos o moléculas señal que necesitan transportadores. Se unen a proteínas, por ejemplo, entonces, digamos que este transporte muchas veces puede ser por medio del agua en moléculas hidrofílicas, pero en las que son hidrofóbicas ya es con proteínas. Lo vamos a ver más adelante. Luego detección. Hasta aquí, si se dan cuenta, esto de aquí es de la célula A. La célula A ha cumplido con su función, sintetizar, liberar, transportar, básicamente. En cambio, si su molécula llega hasta esta célula receptor específica y no tiene receptor, no hay efecto biológico. Entonces aquí, por ejemplo, se cortaría si es que no hubiese un receptor. Pero como lo hay, estas son las etapas regulares para la señalización, todo bien. Luego pasamos al efecto biológico. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, se junta este receptor y este primer mensajero? Hasta este punto, todo está bien, pero si este receptor es defectuoso y no transmite el mensaje a la célula, no hay ningún efecto. Entonces hay que tener eso en cuenta un poco. Y en cuanto a la eliminación, eliminación del mensajero para silenciar la comunicación. Si este mensajero se queda acoplado al receptor todo este tiempo, ¿qué va a generar? Pues que el efecto se perpetúe, se perpetúe, se perpetúe. Es como que tú le digas a un compañero en el salón antes de dar un pasito, dame una hoja de papel que no traje mi cuaderno, y tu compañero agarra una hoja, te da, y te sigue dando otra hoja, otra hoja, otra hoja. Entonces, digamos que ya hubo un efecto, pero si el efecto no para, digamos, no es el efecto deseado. Entonces, la eliminación en qué consta, en que se va a eliminar este mensajero, digamos, va a cambiar su estructura. ¿Qué significa esto? Que este mensajero aquí lo veías de esta manera, pero en este lado hubo una escisión, hubo un corte, una fragmentación. Entonces, este mensajero ya no tiene efecto biológico en un receptor. Básicamente es de esta manera. De este punto espero que les haya quedado claro. No sé si estoy yendo un poco rápido o estoy explicando las cosas con naturalidad cuando en realidad, digamos, no son tan sencillas. Solo le estoy tratando de ser lo más didáctico.
Y aquí viene lo importante. Para el efecto biológico, nosotros que necesitamos una transducción de señal. ¿Qué significa? Hasta este punto nosotros habíamos visto cómo se produce todo en márgenes generales. Pero este mensajero, que es un receptor, no pasa a la célula. Es decir, pasa algo, pero luego él se va. Entonces, ¿cómo se produce esto? Básicamente de esta manera. Transducción. ¿Qué significa? Convertir una señal extracelular en una intracelular. ¿Qué significa esto? Que básicamente este mensajero tenía un mensaje. Este primer mensajero tenía un mensaje. Pero por su composición no puede pasar propiamente. Entonces, ¿qué hace? Transmite un mensaje. Entonces, este mensaje tiene, entre comillas, una información equivalente o la misma al primer mensajero. ¿Cómo se va a llamar este? Segundo mensajero. No se olviden de esta palabrita de aquí. Segundo mensajero. Vamos a ver cómo funciona la gráfica. Básicamente tenemos una molécula extracelular, receptor transmembranoso, aquí lo vemos, atraviesa la membrana y en este caso vamos a tener un efector. ¿Qué significa un efector? Efector o en algunos casos puede ser mejor llamado una enzima amplificadora. Va a transmitir este mensaje en otra forma. Un ejemplo, una molécula como el AMP cíclico, que vamos a ver más adelante. Quédense con el AMP cíclico porque luego van a ver que alto AMP, bajo AMP, proteína G, y todo eso, pero no se lo deben olvidar y deben saber cómo funciona y yo les voy a explicar. Entonces, este efector básicamente va a ayudar a crear este segundo mensajero. Si se dan cuenta, este efector está pegado al receptor transmembranoso. Y este segundo mensajero básicamente se va a acoplar a otro receptor, dicho sea el caso, como también no puede ser el caso. Y básicamente, ¿qué va a hacer? Va, digamos, transmitirse hacia cierta proteína, hacia cierta región y que va a generar transcripción, supervivencia, síntesis proteica, movimiento, muerte celular, cambio metabólico. Básicamente de esta manera. Ahora, lo que quiero que vean de este gráfico es más que nada esta parte de aquí. O sea, este lado y a la izquierda. También puede ser a la derecha, pero por ejemplo aquí ya estamos viendo otra vía que es más que nada la fosforilación. En esta vía, digamos que se fosforila, se agrega un fosfato a ciertas proteínas y estas proteínas activan otras proteínas y así también se produce esto. Entonces, vamos a ver los métodos de transducción. Esto perteneciente a su teoría. La señalización endocrina, acuérdense, órganos endocrinos, hormonas, demás, torrente sanguíneo. Básicamente se van a perder estas sustancias, digamos, como ya les había dicho, hormonas, en el torrente sanguíneo y van a viajar por todo el cuerpo. Es lenta, concentraciones bajas, alta afinidad del receptor, muchas moléculas de señalización. Sencillo, no nos complica mucho. Ahora, señalización sináptica. Acuérdense de cuando digan sináptica, sinapsis. Relaciónelo con neuronas. Impulso nervioso. Rápido y de mayor precisión. Imagínense que ustedes básicamente cuando piensan, cuando quieren hablar, mover un músculo o cualquiera de estas acciones, sus neuronas están usando una señalización, se están excitando o inhibiendo en mayor o menor medida. Entonces, las vías de señalización neuronales, la señalización sináptica es muy rápida y es bastante amplia y es bastante precisa. Imagínense cuánta diferencia hay en el tiempo en que ustedes piensan en flexionar la mano y la flexionan propiamente a voluntad.
En cambio, una señalización endocrina es mucho más lenta. Concentración es alta, de afinidad baja, usa neurotransmisores. Hasta este punto, digamos que es un poco teórico, pero ya lo deben ir relacionando un poco. Y bueno, aquí vamos a hacer una pregunta de acuerdo a la transducción de señal y etapas de la señalización. Vamos a hacerlo de la misma manera para no confundirnos porque sé que es un tema amplio. En este caso vamos a ver la alternativa A. Existen 6 etapas de la señalización celular. 6 etapas. Vamos a verlas. Sí, aquí las tenemos. Síntesis, liberación, transporte, detección, efecto biológico, eliminación. Esto de aquí sí es verdadero. Los métodos de transducción pueden clasificarse en señalización endocrina y sináptica, lo acabamos de ver. Le habían clasificado en endocrina y sináptica, ¿verdad? Aquí están, 1 y 2. Luego, debe existir detección para que se produzca un efecto biológico. ¿Ustedes qué opinan, chicos? La detección, ¿se acuerdan que les dije que era clave aquí? Si bajo este supuesto no había un receptor en membrana para esta molécula señal, no podía haber un efecto biológico, no podía haber una transducción de señal ni nada parecido. Entonces, esto es verdadero, esto es verdadero. Todas son verdaderas, es la respuesta. Ah, este gráfico. Aquí, por ejemplo, es lo que sería una señalización sináptica. Lo que ustedes están viendo aquí es lo que se llama elemento presináptico, puede ser propiamente la terminal presináptica de una neurona. Entonces, de la presináptica se dirige a la neurona postsináptica. De esta manera hay liberación de neurotransmisores, como los que vemos aquí. Miren, este de aquí, y tiene un receptor. El receptor aquí. Ahora, como ya les había dicho, debe haber un cese de la señal y demás. Entonces, existen enzimas metabolizadoras, transportadores de neurotransmisores, receptores en la membrana presináptica. Entonces, es, digamos, súper rápida, milisegundos, y así es como se da. Solo para darles el ejemplo. Y bueno, esta es de su teoría y les hablan básicamente de la vía de la señalización endocrina. Sí, de la señalización endocrina. Por ejemplo, hay varias células que van a producir diversas hormonas. Estas hormonas se van a disgregar por todo lo que sería el torrente sanguíneo y de tal manera van a llegar a diferentes células, las cuales tienen un receptor adecuado para cada una. Si nos damos cuenta aquí por complementariedad, podemos ver este receptor para esta de aquí, este para esta, este para esta. Y esto digamos que obedece a lo que básicamente tenían alta afinidad a su receptor. Y bueno, aquí está el otro ejemplo, por ejemplo, que de la célula C, básicamente en las neuronas, vas- se va a liberar el neurotransmisor para una célula específica, como vemos aquí. La C y la C, la A y la A. Y digamos para la B, en ambas, en la B y la B. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que básicamente esta, esta neurona tiene la posibilidad de comunicarse con varias células. Y si se dan cuenta, la distancia o el, o digamos, sí, la distancia que guarda al comunicarse con estas células es mínima. Porque esto de aquí es parte de la célula aún, esta prolongación. Tienen los axones. En cambio, las células endocrinas básicamente vierten lo que serían sus neurotransmisores. Y ahora, importante, vamos a volver a hablar de receptores.
Haciendo o recordando un poco, teníamos los canales dependientes del ligando. Llegaba el ligando aquí y se abría. Este sería básicamente el efecto biológico. Luego tenemos lo que sería hormonas. Hormonas o óxido nítrico. Si se dan cuenta, atraviesan la membrana y tienen un receptor donde en el citoplasma o en el núcleo. Acuérdense de eso. Luego tienes los ligandos que activan receptores. En este caso, no, no atraviesan la membrana, pero se produce una transducción de la señal por la proteína G. Y se produce lo que sería una respuesta celular. Y ya vamos a hablar de la proteína G. Entonces, ¿qué es un receptor? Es un complejo molecular a nivel de membrana celular, citoplasma, organelas o núcleo. Ahora, las organelas, sí, la mitocondria tiene receptores, chicos. Es un ejemplo de eso. Poseen unión selectiva ligandos y genera un efecto biológico. Es decir, si este receptor no existiera, así este esteroide o óxido nítrico atraviesa la membrana, si no tuviese el receptor, no pasaría nada. Entonces, el receptor es clave para la señalización. Seguido de esto, los tipos de receptores, ahora sí los vamos a ver: superficie celular, ubicados en la membrana plasmática, reconocen al ligando, molécula de señalización, hidrofílica. Quédense con esta palabra, hidrofílica. Significa que puede estar en el agua tranquilamente, es decir, el medio externo de la célula, el medio extracelular. Estas moléculas, estos ligandos pueden estar allí tranquilamente sin ningún problema. Ahora, caso contrario, receptores intracelulares, citoplasma, organelas y núcleo. Es una molécula pequeña, hidrofóbica no polar. Acuérdense, hidrofóbica no polar. ¿Por qué no polar? Porque las moléculas pequeñas no polares atraviesan la membrana. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que la membrana plasmática era selectiva, que solo atravesan moléculas pequeñas, no polares, de bajo peso y demás? Ya, aquí cumple esas características. Molécula pequeña, hidrofóbica no polar. Ahora, esta va a atravesar la membrana. Acá lo dice, difunde o atraviesa la membrana citoplasmática. Y importante, esto no se olviden, lo van a seguir viendo, generalmente transportada por un transportador. Es decir, esta de aquí se une a una proteína transportadora, digamos que es esta de aquí. Esta proteína la va a llevar como si fuese un Uber, un taxi, hasta las inmediaciones de la célula y allí la suelta básicamente. Es de esa manera. Entonces, acuérdense, los receptores de superficie celular tienen un ligando hidrofílico y los intracelulares hidrofóbico no polar, pequeño. Siguiente pregunta. De acuerdo con la definición y clasificación de receptores, marque lo correcto. Los receptores de superficie celular, se encuentran al interior de la célula. Si lees rápido en tu examen y te ponen una alternativa así, muchos la fallan. Así que lee, receptor de superficie celular. Superficie celular no es interno, es externo. Esto está mal. El ligando en receptor intracelular, ligando en receptor intracelular, tiene la característica de ser una molécula pequeña, hidrofóbica y no polar. Pequeña, hidrofóbica, no polar. Esto sí es. El ligando de un receptor de superficie celular usa transportadores para llegar a la célula diana. No, porque es hidrofílico. No los necesita. El ligando para los receptores de superficie membrana e intracelulares son los mismos. No, son básicamente lo contrario, ¿no? Entonces, su respuesta a esta pregunta es la B, chicos. Siempre hay que leer con atención y descartar los distractores si no estamos seguros de la respuesta. Ahora, características de los receptores.
antes de explicarles a detalle estos de aquí, miren, este es el proceso por el que, por ejemplo, una hormona esteroidea atraviesa la membrana. Aquí está la bicapa, va a llegar al citoplasma, se va a juntar con un receptor, o, sí, chicos, o habíamos dicho que era citoplasmático, organela su nuclear, así que tiene dos vías, su vía A y su vía B. Su vía B sería irse al núcleo y allí que tenga su receptor, o en el citoplasma encontrar su receptor y recién de allí migrar al núcleo. Estando en el núcleo se va a unir al ADN y va a producir este efecto, que puede ser la expresión o dejar de expresar cierto gen, propiamente de esta manera. Y si tiene que expresar un gen, básicamente va a sintetizar una molécula de ARN, y aquí vemos cómo esta molécula ayuda a ¿qué? A sintetizar polipéptido, una proteína. Ahora, características. Hidrófilos. Entonces, hidrófilo, ¿qué significa? Medio acuoso. No les molesta estar en el agua. Les gusta. Medio acuoso extracelular e intracelular. No tiene problema. Concentración muy baja. ¿Qué significa esto? Básicamente que el receptor va a estar en concentraciones bajas, porque imagínense que le bombardean un montón de ligandos y que los receptores, no sé, sean un montón, el efecto tampoco va a ser el deseado. Su afinidad es muy alta por su ligando. Especificidad de unión muy alta. ¿Qué significa? Que y la fuerza, que sería la afinidad, y la especificidad, que viene a ser, digamos, la exactitud que tiene este receptor en su conformación para cierto ligando, es muy alta. Luego, saturación. Concentración de ligando es suficiente para la unión al receptor. ¿Qué significa la saturación? Aquí digamos que hay un poco de ambigüedad cuando nos hablamos de saturar y demás, porque algunas veces, o bueno, yo escucho comentarios de la saturación de oxígeno, pero cuando hablemos de saturación de un receptor, es que imagínense que ustedes tienen 5 receptores y le han llegado 5 ligandos. Es decir, si llega otro ligando, este ligando no va a tener un receptor. ¿Qué significa esto? Que los receptores ya están saturados. Imagínate que tú puedes cargar, no sé, un libro en cada mano. Estás cargando un libro en cada mano y te quieren dar otro libro y te dicen, no, llévatelo. Básicamente, tú no puedes llevarte el tercero porque tus manos están saturadas, están ocupadas. Algo así, chicos. Entonces, la saturación es que el ligando es suficiente para la unión al receptor. Es decir, que así tú le mandes un montón más de ligandos, sus receptores ya están saturados, ya están ocupados, ya están llenos, ya no hay espacio. Luego, unión reversible. ¿Qué significa esta unión reversible propiamente? Que si bien el ligando se unía al receptor, también se separa. Entonces, no es que el receptor va a agarrar al ligando y allí queda su historia, lo van a reciclar, lo van a procesar y allí muere. No, la célula ahorra bastante, por eso esta unión es reversible. Caso contrario, que no aplica para esto, pero lo voy a explicar un poco, una unión irreversible viene a ser cuando no hay forma en que se despeguen. O sea, ese receptor ya no sirve, pero no aplica para nuestros estudios en esta asignatura. Pero es bueno saberlo. Luego, la transducción de la señal, ya habíamos dicho, sin esto no existiría utilidad alguna de todos estos procesos. Y ahora, los receptores, ¿qué cantidad creen en cuanto a las proteínas de la célula? ¿Qué porcentaje representan? 0,01%. Imagínense, los receptores no son nada, básicamente y cumplen un montón de funciones. Ahora, vamos a hablar de las moléculas señal y su distancia de acción. Vamos a la imagen.
autocrina. Miren, un rectángulo perfecto. Autocrina, ¿qué significa? Auto mismo. Entonces, esta señalización significa que esta célula está como en un bucle. Miren, chicos, estas dos flechitas de aquí. Acaba de secretar cierto factor, cierta hormona, para ella misma. Para eso. Esa es autocrina. Aquí lo tienen, autocrina A. Paracrina, aquí. Paracrina, si se dan cuenta, estas moléculas están yendo ¿hacia quién? Hacia sus vecinas. Endocrina, miren, una célula, hay por aquí el vaso sanguíneo y llega otra célula. Esa célula puede estar, no sé, una puede estar en uno de nuestros pies y la otra puede estar cerca a nuestro cuello, a nuestro encéfalo. Y miren, la distancia es mucho más grande. Entonces nos vamos al texto. Señalización endocrina, típica de las hormonas, transporte a través del sistema circulatorio y actúa sobre las células diana lejanas. Aquí lo tienen, la endocrina, que sería la C. Típica en células diana lejanas, hormonas. Paracrina, la célula diana está a pocas micras, son vecinas de la célula emisora, factores de crecimiento. Y la señalización autocrina es porque una célula productora también es la célula diana, como ya les dije. Entonces, ¿cuál sería el resumen de esto? Responder a la misma sustancia que secretan. Un ejemplo de esto a nivel de nuestro sistema inmune innato es el interferón en macrófagos, si se los ponen en su teoría. Básicamente los macrófagos secretan interferón y son estimulados por este. Imagínense. Y bueno, también se habla de factores de crecimiento y sí, bueno, si quieren ir un poco más allá en su aplicación, básicamente también se hacen cultivos y es frecuente en células tumorales. ¿Qué significa esto? Que una célula tumoral va a secretar estos factores para sobrevivir, para crecer más, alimentarse más y seguir proliferando. Entonces, digamos que la señalización autocrina es normal en muchos tejidos o en situaciones normales, pero también afecta en el lado negativo. Luego tenemos una señalización neuronal. Esto ya les había explicado. Presináptico al posináptico y cómo va a actuar. Y bueno, poniendo un poco de contexto para esto de aquí, digamos que como ven todas estas flechas de aquí, no es que es unidireccional, sino que hay muchos mecanismos implicados allí. Bueno, entonces, neuronal, célula diana, escasos micrómetros de una célula emisora. Como ya les había dicho, miren, este espacio de aquí es de un par de micras nada más, a lo que se le llamaría propiamente la sinapsis. Y bueno, se habla que son los neurotransmisores, sea en el botón sináptico. Y bueno, el espacio entre el botón sináptico y la célula diana, este es el botón sináptico, este de aquí, y esta es la célula diana, se le llama sinapsis. Y bueno, existen muchos receptores, si nos queremos dar el lujo de verlos. Receptores presinápticos, posinápticos, transportadores, enzimas metabólicas, metabolizadoras, disculpen. Y bueno, ahora, am, fuera de este punto, nosotros ya habíamos visto las uniones, ¿no? Sí, ya. Pero también hay algo que se llama interacción directa entre receptores celulares. Aquí tienes este receptor y este de aquí. Y estas células se van a comunicar por medio de estos. Aquí lo vemos. Entonces, se da cuando una proteína de membrana plasmática
proteína de membrana plasmática, interactúa con receptores específicos de manera directa. Es un ejemplo de esto. En este caso, esta proteína de aquí interactúa con el receptor. Y ahora, ¿se acuerdan que hablamos de las uniones de hendidura, en brecha, gap, en inglés las gap junction? Ya, aquí también entran a colación. ¿Se acuerdan que intercambiaban diversas moléculas? Esta es su estructura básicamente de la subunidad. Si se acuerdan, aquí teníamos un conexón que estaba hecho de 6 conexinas. Y de hecho acá lo ponen como channel porque no es el canal completo. O sea, si este está aquí, básicamente no hay nada. Pero ahora, ¿qué se puede intercambiar o qué viene como utilidad en este punto? Básicamente ATP, AMP cíclico, IP3, que es el inositol trifosfato, NAT, prostaglandina 2, calcio, potasio, glutamato, microRNA, antígenos. Entonces, un montón de cosas. Todo esto, vamos a ver cómo vamos de tiempo. No, vamos bien, chicos. Ah, ya. Entonces, el contacto de estas células es mediante uniones comunicantes, otro sinónimo. Aquí lo que nos importa es el calcio y el AMP cíclico. Entre las células del mismo tipo es de carácter esencial, es decir, estas células son homólogas en el mismo tipo y básicamente intercambian esto en mayor o menor necesidad para su crecimiento y formación de tejido. Y bueno, esto también se puede dar entre células heterólogas. Y esto es básicamente realizado por el sistema inmune. Por eso se incluía el microRNA y los antígenos aquí. Y colaboran en la coordinación del movimiento de células vecinas con un tipo similar o trabajo sincrónico. Tejido cardíaco. ¿Por qué el tejido cardíaco viene aquí? Bueno, explicación sencilla. Si se han dado cuenta, o bueno, lo normal que se habla en el corazón es que es un solo latido, ¿verdad? Entonces estas células tienen un montón de estos uniones gap. ¿Para qué? Para intercambiar lo que sería calcio, por ejemplo, u otros iones, y así estar sincronizadas en lo que sería este trabajo cardíaco. Por eso se hablaba que las uniones gap eran altas en el tejido cardíaco. Y llegamos a la cuarta pregunta, si no me equivoco. De acuerdo con las moléculas señal y la distancia de acción de estas, marque el enunciado correcto. Molécula señal y distancia de acción de estas. La señalización paracrina consta en una misma célula como emisora y diana. No, esta es la autocrina, chicos. La señalización endocrina tiene como células diana a todas las células a lo largo de su recorrido. Aquí, si se dan cuenta, hay algo que hace dudar bastante. La señalización endocrina tiene como diana a todas las células a lo largo de su recorrido. Es decir, esta señalización aplica para todas las células que están a lo largo de su recorrido. No, realmente. En la primera lectura les puede sonar atractivo, bien, pero esto de acá no es. Tiene, digamos, células específicas. Porque imagínense, si quieren que llegue hasta, no sé, una parte distante, que no va a llegar propiamente la molécula, la hormona, ¿no? La señalización autocrina consta en que una célula es emisora y diana de su molécula secretada, esto sí corresponde. Y la comunicación a través de uniones gap permite la comunicación de moléculas grandes. No, hablamos de moléculas pequeñas. ATP, MP cíclico, antígenos, glutamato. Y en este punto vamos a hablar de ligandos. A ver, disculpen un momento. Uy, ya, chicos, aquí. Esta clase se va a tener que alargar un poquito.
Les pido disculpas desde ya. Ya. El ligando es el primer mensajero, molécula señal, molécula mensaje, señal biológica, agonista, hormona. Todos esos son sinónimos. Así que no está de más saberlos. Que va a incluir proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos, gases disueltos, gases, gases disueltos como óxido nítrico y monóxido de carbono, básicamente. Estos por quien van a ser liberados por la célula emisora. Ahora, importante ligando es que no va a ser metabolizado a un producto útil, es decir, no hay como que un reciclaje propiamente de este. O la célula no va a agarrar un ligando que tiene un mensaje y lo va a convertir en energía, no funciona así. Sirve únicamente para la señalización, únicamente y nada más que para ello. No posee propiedades enzimáticas, claro que no. Imagínense si modificaran a los receptores o si modificaran algo como una enzima. No tendría, digamos, lógica alguna. Y modifica las propiedades del receptor, pero esta modificación es en la transducción, es decir, este receptor tenía una conformación y al estar en, en unión a lo que sería este ligando, va a cambiar. Como ejemplo, aquí tenemos a la acetilcolina, un neurotransmisor en un canal iónico activado por ligando. Este canal estaba cerrado, pero luego vino la acetilcolina y, digamos, se unió al receptor y este canal se abre. ¿Y qué va a pasar aquí? Básicamente van a entrar iones, en este caso positivos. Podemos hablar de sodio, de calcio, demás. Acá los vamos a clasificar como positivos, cationes. Y estos van a promocionar la contracción muscular. Esto es lo que pasa cuando tú quieres contraer un músculo, básicamente. Ahora, esto digamos que es un efecto en el músculo esquelético. No se tienen que memorizar esto, solo es un ejemplo, chicos. En cambio, en músculo cardíaco, la acetilcolina actúa en un canal receptor no iónico. Básicamente es un receptor que no es iónico. Entonces, va a actuar aquí, se va a unir y ¿qué va a pasar en un músculo cardíaco? Inhibir la contracción muscular. Es decir, la acetilcolina es un mensajero que propiamente, un ligando, que puede producir la contracción muscular de músculo esquelético, es decir, músculos de tu mano, de tu antebrazo, de tus piernas. Pero a nivel cardíaco causa una inhibición de la contracción muscular. Y estos, digamos que, o sea, son efectos, entre comillas, que parecerían contrarios, pero es en diferentes ámbitos. Y esto de aquí, digamos que ya lo van a ver mientras van avanzando, pero es un ejemplo de cómo funciona. Ahora, en cuanto a la unión del ligando receptor, ya habíamos hablado de esto de aquí, cómo funcionaba. Entonces, los cambios que se verifican que están obligatoriamente presentes son el reconocimiento espacial, cambios conformacionales. Estos cambios conformacionales que significan una secuencia generadora de una respuesta específica. Y a partir de este punto hay una cascada de reacciones intracelulares. Entonces, digamos que en la respuesta celular, esta de aquí no es lineal. Que tú digas, ah, bueno, llegó un receptor, un ligando, un receptor, y se produce un efecto que es así, está bien detallado, es una línea derecha. No, cuando se produce una respuesta celular, cuando se produce lo que sería una señalización, hay un montón de vías. Sobre todo en este tipo de receptores, porque si nos damos cuenta aquí, los iones entran, entonces los iones entran y causan el efecto. O sea, pueden haber múltiples efectos implicados. Igual aquí hablamos de la síntesis del ARN, pero si nos vamos adecuadamente a lo que sería una transducción de señal o qué efectos van a producir estos cambios, es que
va a haber toda una cascada, una amplificación, van a haber múltiples. Y muchos de estos van a prevalecer frente a otros o van a ser más potentes, dependiendo del ligando. ¿Y qué va a desencadenar? Procesos metabólicos intracelulares. Básicamente, ¿por qué es esto? Un ejemplo así básico. Nuestro páncreas tiene, o digamos, va a secretar insulina en respuesta cuando nosotros comemos carbohidratos. Ejemplo. Entonces, ¿para qué es esto? Para que se activen transportadores de glucosa. Ese es un ejemplo metabólico, porque si no, la glucosa va a andar libre en nuestro cuerpo en mayor medida, porque los transportadores de glucosa hay dependientes de insulina y los que no son dependientes de insulina. Entonces, así es como trabaja la insulina, un ejemplo. Luego, síntesis y secreción de proteínas, cambios en la actividad de enzimas. Ah, Les había comentado que habían enzimas que agregan o quitan fosfatos y cambian la funcionalidad de las proteínas. Ya. Entonces, algunas de estas señales pueden afectarlas si se activa esta actividad enzimática, inhibiendo o activando enzimas. La configuración del citoesqueleto, motilidad celular, cambios en la permeabilidad de canales iónicos, cambios en fluidos intra y extracelulares. Lo de los canales iónicos aquí lo pueden ver. Cambios en la expresión de genes, por ejemplo, con las hormonas esteroideas, activación de síntesis de ADN, proliferación celular, crecimiento de tejidos, supervivencia o muerte celular. Y aquí es un ejemplo de cómo sería más o menos una cascada. Por ejemplo, un receptor, activación de intermediarios, MAP quinasa, la vía de la MAP quinasa, activación de factores de transcripción y respuesta celular. Pero hay otros tipos de receptores como factores de crecimiento, citoquinas y miren todo lo que causa. Y miren todas las vías que están inmersas aquí. Al inicio pueden ser pocas, pero luego desencadenan varias. Ahora, en cuanto a receptores, su localización, clasificación, en la membrana celular vamos a tener hormonas peptídicas, neurotransmisores, fotones. Esto es para nuestros ojos, por ejemplo. Citoquinas. eh, Ojos propiamente sí, pero es específicamente para la retina. Porque no es que todo del ojo reciba, no. La retina principalmente, para los conos y bastones. Si están llevando física, les hablan un poco de eso. Factores de crecimiento, ATP-adenosina, antígenos, fragmentos de complemento, inmunoglobulinas, todos estos no atraviesan. En los intracelulares citoplasmáticos tenemos hormonas esteroideas, óxido nítrico. En organelas, acuérdense del IP3 en el retículo sarcoplásmico endoplásmico. Sarcoplásmico se le llama cuando es en músculo. Los receptores nucleares tienen oro para hormonas esteroideas, tiroideas y vitamina D. Y bueno, si queremos hablar un poco más de los receptores de membrana, acuérdense que son glicoproteínas o glicolípidos. Tenemos los de canales iónicos acoplados a proteína G y los receptores con actividad enzimática e intrínseca. Ahora, se conoce bastante de los iónicos. Aquí los podemos ver. En este caso, para los acoplados a proteína G, pues ya digamos que la cascada o la transición de estos es un poco más larga y tiene receptores para adrenalina, serotonina, glucagón y demás. Luego se tiene los de actividad enzimática intrínseca que se activan con la unión al ligando. Ejemplo, la actividad de guanilatos ciclasa. Y bueno, aquí podemos ver otros receptores, por ejemplo, cómo van a actuar sobre el citoesqueleto, las integrinas, luego con actividad enzimática intrínseca, pero vamos a ver uno por uno. Acoplado a canal iónico, ligándose una receptor se abre, ¿entra quién?
los iones. Los iones pueden ser sodio, por ejemplo, es un buen ejemplo. Cloro. Bueno, los receptores acoplados a proteína G, aquí sí, atentos por favor, chicos. Está en orden, así que vamos. En la figura 1 estamos viendo que el receptor está solo y lo que ustedes ven aquí abajo, aquí, es la proteína G. La proteína G va a estar unida a GDP. Siempre que escuchen ADP, GDP, es que no está activo. Si es GTP, si es ATP, está activo. Entonces, a partir de este punto, no pasa nada de nada, pero llega el ligando y va a generar que esta proteína G se una al receptor. Ahora, en la proteína G, estamos viendo que tenemos alfa, gamma y beta. Ustedes acuérdense y fíjense en alfa. Alfa tiene el GDP, así que alfa es el protagonista aquí. Alfa, al recibir la señal de este ligando por el receptor, le va a decir al GDP, chau, vete, y va a recibir un GTP. Este GTP va a estar unido a alfa. Y aquí va a ocurrir una disociación. Alfa junto al GTP va a fugar, se va a ir. Se van a disociar tanto el receptor como de quién, de la proteína gamma y de la beta. Y este alfa, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia el efector. ¿Quién es el efector? Básicamente el que va a crear los segundos mensajeros. Este efector va a transducir la señal. Entonces, aquí tenemos receptor con ligando, gamma y beta, y el alfa con el efector. Este efector va a comenzar a trabajar. Un ejemplo de este efector es la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa va a agarrar el ATP, es decir, tiene 3 fosfatos, y lo va a convertir en AMP cíclico. El AMP tiene un fosfato y tiene una configuración como que circular, por eso se le llama cíclico, químicamente. Entonces, a partir de este punto, se va a seguir trabajando hasta que se llegan a las condiciones de AMP cíclico deseadas. La C puede estar al inicio o al final, depende de ustedes. Y de tal manera, se va a quitar este fosfato del GTP, convirtiéndolo en un GDP. Y este alfa, al ver que le queda de nuevo el GDP, va a ir de nuevo con gamma y con beta. Y aquí lo vemos, con gamma y con beta. Y luego ya ocurre lo que sería una disociación del receptor y del ligando y demás. Pero esta es la secuencia, chicos. Esta es la versión resumida del receptor acoplado a proteína G y su efecto. Ahora, recordatorio para el futuro, cuando lo vean se acordarán de mí. Hay un montón de proteínas G y estas proteínas G se pueden clasificar en estimulantes o inhibitorias y sus vías también. Ahora, aquí vamos a hablar de los segundos mensajeros. El segundo mensajero, un ejemplo es el MP cíclico. Pero tenemos 2 vías de acuerdo a la teoría. No sé si lo han cambiado este siglo. Pero existen 2 vías, chicos. La primera vía es la que acabamos de ver. El MP cíclico por la adenilato ciclasa. El efector o la enzima amplificadora es el adenilato ciclasa. Y el segundo mensajero es el MP cíclico. Ya lo vimos. Ahora, ¿por qué es importante este MP cíclico? ¿Qué va a hacer? Básicamente, ¿se acuerdan que los microtúbulos necesitan energía de GDP a GTP? Concentraciones altas de MP cíclico básicamente va a ayudar a que proteínas sinasas agreguen lo que sería este fósforo. Y aquí lo podemos ver. Sinasa, 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 sinasa. Aquí lo vemos. Lipasa triglicéridos
formación de ácidos grasos, glucógeno sintasa, fosforilasa sinasa, degradación de glucógeno, sinasas para lo que sería el nucleolo del núcleo, sinasas para el retículo endoplasmático, para la síntesis de proteínas. Entonces, con solo activar el MP cíclico, miren hasta dónde se van esas flechas. Las funciones son, bueno, no es que sean ilimitadas, pero son bastante variadas para algo que entre comillas es inespecífico, ¿no? Y la segunda vía que les voy a explicar es lo que sería el fosfolipasa C, enzima amplificadora fosfolipasa C. En la primera vía se puede aumentar o disminuir los niveles de MP cíclico. Eso puede pasar. En cambio, en la segunda vía tenemos tres segundos mensajeros. El ion calcio, el inositol trifosfato o IP3 y el tiacilglicerol. No se olviden de estos de aquí. Calcio, IP3, inositol trifosfato y acilglicerol. ¿Por qué son importantes estos de aquí? Porque la fosfolipasa va a agarrar los fosfolípidos de membrana y los va a convertir en diacilglicerol e IP3. Entonces, aquí lo tenemos, IP3 y DAG a través del fosfolípido. Y en este caso, este fosfolípido sería el fosfatidilinositol difosfato. El IP3 es inositol trifosfato, disculpen, inositol trifosfato. Provoca la liberación de calcio intracelular en el retículo endoplasmático. ¿Cómo funciona esto? Volvemos a proteína G, chicos. Ligando, receptor, gamma, beta, alfa. Alfa con GDP recibe la señal, se transforma en alfa con GTP, abandona a sus hermanos. Se va con la fosfolipasa C, PLC también le pueden decir, pero mejor que sepan el nombre completo. Y a partir del PIP2, que era el fosfatilinositol difosfato, va a generar un diacilglicerol y el IP3. Este IP3, miren, ¿hacia dónde va esta flecha? Este retículo endoplasmático o retículo sarcoplásmico en caso de músculo y va a generar la liberación masiva de calcio. Por eso se habla de calcio como también un segundo mensajero. Y este calcio se va a unir a proteínas que se unen al calcio propiamente para generar una respuesta celular. Y eso que el diacilglicerol propiamente también tiene otros efectos. Pero esta es básicamente la segunda vía. Acuérdense de esto nada más. Alfa, lo que tienen en común las dos vías es que el receptor se va a unir, el ligando se va a unir al receptor, el alfa que tenía GDP va a pasar a alfa GTP y va a ir con el efector. El efector para el MP cíclico es el adenilciclasa. Para la segunda vía es la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C tiene un proceso un poquito más largo, pero aquí lo tienen. Y básicamente sería la liberación de calcio. Y bueno, aquí es básicamente una imagen que les pongo para entender un poco cómo funciona esto. Por ejemplo, hay mecanismos de inhibición que van a actuar en el MP cíclico y otros que lo van a activar. Entonces, este equilibrio entre activación e inhibición tiene, digamos, es normal en la célula, porque por un lado puedes tener estos de aquí, estimuladoras o inhibitorias, y pueden tener diversos efectos. Entonces, el receptor, ¿qué va a hacer? Que alfa trabaje. La proteína G estimulante va a venir a trabajar la enilastoliclasa, como también un complejo inhibidor por otra proteína G, específicamente por alfa, va a venir y también va a actuar en el MP cíclico. Entonces, se- es un balance en que va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Básicamente por ello. Esto no lo necesitan memorizar, pero solo quería dejarles en claro el punto de que en cuanto a la primera vía, que es la de la MP cíclico,
esta puede aumentarse o inhibirse, reducirse. No es algo como que siempre va a estar aumentando o siempre va a estar bajando, no, es algo dinámico. Y bueno, ya estamos terminando, chicos, no se preocupen. Ahora vamos a hablar de los receptores de membrana con actividad enzimática tirosina, serina, treonina. Bueno, acuérdense de esto, tres dominios, extracelular de unión a ligando, transmembrana y dominio intracelular. Lo regular, ¿no? Fosforilan o desfosforilan. Entonces, fosforilar, ¿qué es? Sumar lo que sería un fosfato. Desfosforilar, quitarlo. Algunas proteínas funcionan si les quitan un fosfato, otras si les agregan. Entonces, depende de la proteína o la enzima. La unión de fosfatos a residuos de tirosina, serina y treonina se da básicamente porque estos aminoácidos tienen grupos hidroxilos en su parte R. Básicamente es por ello. Y aquí tenemos los ejemplos, miren. Tenemos la cadena alfa, la cadena beta, el dominio de tirosina sinasa, viene la insulina. ¿Y qué tenemos aquí? Fosfatos. Y bueno, ah, básicamente esta es toda la secuencia. Básicamente las subunidades beta fosforilan los residuos citados aquí. Y de esa manera, digamos, como que funciona como sustrato para varias reacciones. Receptores intracelulares ya les había explicado. Podrían migrar, digamos, directamente al núcleo o tener un receptor intracelular. Y bueno, los péptidos, ¿por qué no atravesaban directamente de la membrana? Por su peso molecular. En cambio, los esteroides y hormonas tiroideas, bajo peso, naturaleza lipofílica, pueden atravesar. Eran no polares también. Y se puede producir una señalización en estos receptores, que podían ser citosólicos o nucleares. Y bueno, fuera de esto, si hablamos de las hormonas esteroideas, digamos, principalmente, se fija proteínas específicas, que serían estos receptores. Este complejo hormona-receptor migra, como lo ven aquí, y a donde se va a fijar a la cromatina, y actúa como factor de transcripción. Regula la expresión de determinados genes, tiene un receptor de anclaje a ADN, es decir, aquí un receptor de anclaje de ADN. No es que el receptor intracelular llegue y se pone donde quiere, no. También tiene un receptor de anclaje. Y el receptor posee tres dominios: región reguladora para el ligando, dominio para el ARN y dominio de activación de la transcripción. Y última pregunta del día. Respecto a los segundos mensajeros, marque la opción correcta. La segunda vía, en la segunda vía, el segundo mensajero es el MP cíclico. Mm, esto sí quiero que me lo respondan, chicos. Se los voy a leer. En la primera vía, el segundo mensajero es el calcio, el IP3 o el DAG. En la segunda vía, la enzima amplificadora es la fosfolipasa C. Y D, ninguna es correcta. A ver, chicos. Esta sí quiero que me la respondan. En el chat, por favor, cualquier respuesta es válida. Y con esto terminamos la clase, ¿sí? La primera vía, a ver, la segunda vía era la fosfolipasa C. La primera vía era de adenilciclasa. Entonces, ¿cuáles eran los segundos mensajeros? La enzima amplificadora. A ver, Mark nos dice que ninguna es correcta. ¿Alguien más? ¿Da menos, da más? Y lo revisamos ahora mismo. A ver, vamos a revisarlo, chicos. Estas preguntas se las hago así un poco más complejas o mezcladas porque al momento del parcial les pueden llegar a preguntar cosas así, enunciados largos.
Es todo un problema. Primera vía es a través del AMP cíclico, donde es generado por la enzima amplificadora adenilato ciclasa. En cambio, en la segunda vía, tenemos que la enzima amplificadora es la fosfolipasa C. Fosfolipasa C. Y si vamos a las respuestas, segunda vía, segundo mensajero AMP cíclico, no, esta es de la primera. Primera vía, calcio, no, al ojo. Segunda vía, la enzima amplificadora es la fosfolipasa C, sí. Y esta, ninguna es correcta. Disculpen por marearlos, chicos. Así pasa. Y bueno, vamos a detener la grabación porque aquí acaba la clase.